y cierra un momento tus ojos. Cada palabra lo que tú dices, tú repites hoy en esta noche, que nazca en lo más profundo de tu corazón y que estas palabras del salmista David te llevan en un camino recto, en un camino de profundidad en tu vida. Antes de leer el salmo, digamos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y oraciones, por mi culpa, mi gran culpa. Por eso ruego que también a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que están conmigo ante Dios nuestro Señor. Repiten conmigo el salmo. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas se me hace reposar. En verdes praderas me hace reposar. A las aguas tranquilas me conduce. A las aguas tan tranquilas me conduce. Me dan nuevas fuerzas. Me da nuevas fuerzas. Y me lleva por el camino recto. Y me lleva por el camino recto. Haciendo honor a su nombre. Haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles. Aunque pase por el más oscuro de los valles. No temeré peligro alguno. No temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo. Porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza. Has vertido perfume en mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. En tu casa, oh Señor, por siempre viviré. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. ¿Cómo están? Bendito sea el Señor. Es una dicha, una gracia que de nuevo estamos reunidos hoy en esta noche para continuar con el taller de intercesión. Por motivos que no pudimos continuar la semana pasada, habrá ocurrido, pero hoy estamos de nuevo aquí para darle continuidad a lo que es el taller. ¿Quiénes recuerdan de lo que hablamos la vez pasada? El último que habló de hermano Díaz. ¿Recordamos algo, sí? ¿De qué nos hablaron esa vez pasada? ¿De qué nos animó el hermano Díaz a través del texto bíblico? ¿Perdón? Subir a la barca. ¿Qué más dijo él? Amén. Es muy importante, queridos hermanos, vuelvo a repetirlo, espero que no se molesten, no es un regaño, simplemente es recordarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, cuando estamos aquí, siempre pongamos atención para que cualquier pregunta que se nos hace, podamos responder. Ya todos somos servidores, estamos llamados al servicio, y de esa manera nosotros podemos entender y captar de lo que se nos está dando para que es el bien para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hoy vamos a dar continuidad a lo que es de que estaba hablando en el hermano Díaz y del mismo temario que vamos a continuar, que es guía para la oración de liberación. Eso vamos a darle continuidad, es bien bastante,
Pero antes que damos continuidad a eso, vamos a lo que realmente vamos a recalcar siempre, lo que es la intersección. Amén. Dice, la humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Apunte. Romanos 8:26. Esto para que tienen que se queden esos textos bíblicos con ustedes, para que cualquier rato ustedes pueden ver o pueden también leer las Sagradas Escrituras, y así mismo ustedes van a ver en dónde nos habla sobre la humildad. Dice, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un médico de Dios, San Agustín. Además de que es el camino más amado para la intercesión y uno de los más eficaces. Es nuestro compromiso orar por los demás. Tenemos que estar conscientes de la fuerza poderosa que hay en la oración. Dios conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere Él quiere que se las digamos una a una. Amén. 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 Dice, es nuestro compromiso orar por los demás. Tenemos que estar conscientes de la fuerza poderosa de la oración. Nos habla bien claro, tenemos que estar conscientes. ¿Quiénes creen que la oración es muy poderosa? Amén. Ok, si la oración es muy poderosa, en nuestro momento de oración nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, le pedimos de todo corazón. O a veces caemos en el error que, bueno, hoy me toca orar. Señor, tú ya conoces mis necesidades, no tengo trabajo, o pido por tal hermano, por tal grupo, por tal hermano. Cuando nosotros creemos que la oración es poderosa, le decimos, Señor, tú conoces nuestros corazones. Pero con esa fe, con esa seguridad, esa certeza de que todo lo que tú pides a Dios, Él nos va a cumplir. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, si uno o dos están congregados en mi nombre, todo lo que piden, se los. Amén. Con uno o dos que realmente le piden a favor de Dios, Él nos da. Pero lo tienen que pedir de todo corazón. Y eso pasa en la intercesión cuando uno va a orar con un enfermo. No importa la enfermedad que tenga, no importa la necesidad que tenga el hermano. Uno como ministerio de intercesión tiene que llegar con esa actitud de qué? Humildad. ¿Qué más? Hay una palabra que siempre hemos utilizado en todo el taller. ¿Cuál es? ¿Qué más? Hay uno muy importante. Exactamente. La fe. Claro que el amor, la humildad, la convicción, todo eso va junto, pero lo más importante es la fe. La fe que tú tienes, que tú llevas. Tienes que estar tú convencido de lo que vas a pedir a Dios para el hermano, que sea eficaz para el hermano. Amén. Amén. Por eso cuando nosotros vamos a orar, tenemos que llegar con esa actitud, con ese amor, con esa humildad, con esa seguridad de creer del hermano. Hay hermanos que te dicen, bueno hermano, me está pasando esto, mi enfermedad es esto. ¿No? Te lo dicen. Y tú en ese momento puedes orar por eso. Pero hay otros que no dicen. Entonces ahí entra lo que es el discernimiento. No vamos a llegar nosotros a decir, bueno hermanita, ya llegamos aquí, vamos a orar por usted. ¿Cuál es su necesidad? Cuéntanos, ¿qué usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿O qué de qué está enfermo? No. Cuando nosotros llegamos,
Cuando nosotros llegamos a orar por un enfermo, si la persona no dice, o el hermano o la hermana no dice de qué está padeciendo, nosotros tenemos que llegar con una sabiduría, un discernimiento. Amén. Amén. Tenemos que llegar a orar por ese hermano. Y por nosotros tenemos que ubicarnos, por eso decimos, es muy importante tener los textos bíblicos, sea en su mente, sea en su apunte, o usted ya sabe a qué va. Una palabra de fortalecimiento, un salmo, un texto bíblico, usted no puede darle a motivar al hermano o la hermana. Entonces, a través de eso, usted empieza a orar. A través de eso, ustedes empiezan a orar. Y a través de eso, Dios va revelando dentro de la oración que realmente tiene la hermana o hermano. Amén. Esa es la intercesión. Es lo que el trabajo del ministerio. Orar por los enfermos. Orar por los hermanos. Por eso tiene que ir uno preparado. ¿En qué está preparado uno? En la oración. En la oración, es decir, la otra vez, uno tiene que estar preparado en la oración. Constantemente su oración personal de uno. Y uno como intercedor, uno que está en el ministerio de intercesión, tiene que estar preparado, tiene que orar por sí mismo. Ya no dice, bueno, Señor, yo necesito eso. Puedes decir la palabra de Dios, que Dios conoce tus necesidades. Pero ¿cuál es tu trabajo tuyo? ¿Cuál es el trabajo de usted? Es orar por el enfermo, es pedir por el enfermo. Señor, hay un hermano que está padeciendo de dolor de cabeza. Señor, yo te pido por él. Señor, yo te pido por nuestra asamblea de oración, por nuestro movimiento de la oración carismática, por nuestros líderes, por nuestros párrocos. Ese es el trabajo de nosotros, orar por ellos. Amén. Orar por lo que va a predicar esta noche, orar por lo que va a orar esta noche, orar por lo que va a animar esta noche. Ese es el trabajo de nosotros, orar por ellos. Ese es el trabajo eficaz de un intercedor. Amén. Disculpe, ¿quién me puede traer un poquito de agua, por favor? Disculpe. Ese es el trabajo del intercedor, orar por los demás. Ahora bien, eso entra también en la parte de la humildad de uno. Llegar, por eso decía anteriormente, uno no llega a decir, hermano, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué vamos a hablar con usted? No van a pensar mal. Van a decir, ¿y esto qué le llevó para que le da más fuerza? Van a decir. Ese es el trabajo del intercedor, queridos hermanos. Por eso es muy importante nosotros como intercedores, es orar y pedir a Dios cada vez que nosotros salimos, cada vez que nosotros llegamos a un lugar, es tener el discernimiento. Amén. Y parte de ahora bien, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a continuar con lo que es. ¿Qué fue que les dije? Amén. Vamos a continuar con eso. No se me van a asustar, ¿verdad? No tienen miedo. Como dice el chavo, no me va a asustar, no me va a asustar. No es un susto, queridos hermanos. Espero que lo entiendan y lo comprenden perfectamente bien. A nadie se le está asustando, a nadie se le está diciendo, bueno, hermano, porque si usted va a entrar en el ministerio, que le pase porque el chabú le va a dar a usted. No. Son a veces cuando uno llega a las oraciones, por eso un intercedor tiene que estar preparado, porque nadie sabe lo que hay en esa casa, nadie sabe en lo que hay en ese hogar. Y si nosotros no estamos preparados, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a dar? Podemos orar por el hermano, pero si no estamos preparados nosotros, o no estamos con esa capacidad de poder reprender al enemigo,
El Señor, vamos a orar esta noche, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor Jesús, eres grande, poderoso, buenas noches, querido hermano, nos vemos mañana. Déjenlo hacer paz, no lo molesten. Gracias, hermano. Porque si uno empieza a insultar, también puedes insultar al enemigo, pero también te estás preparado. Si tienes un equipo contigo que está preparado, puedes insultarlo. Pero si no, mejor déjalo paz ahí, venir a decir al que coordina el ministerio, hermano, nosotros vemos que hay algo sobrenatural ahí. Ya el encargado, el dirigente del ministerio, él va a amar al equipo, él va a amar a sus compañeros, que van a ir a orar, pero ya es otra oración muy profunda. Amén. Por eso, si no van a pensar que pues eso va a ser liberación todas las veces, no va a ser liberación todas las veces. Porque usted ora, le pide de todo corazón, le pide a Dios con toda fe, con toda seguridad. Si el hermano quizás tiene un espíritu de alcoholismo, un espíritu de droga, eso no está poseído. Usted puede orar por ellos, pidiéndole a Dios con toda seguridad, con toda fe. Dios va a orar a ese hermano, a esa hermana. Y si ese hermano dejó de beber, usted ya hizo la liberación. Liberación no solamente se trata en expulsar demonios o de expulsar enemigos de que están dentro de la persona. No se trata solo de liberación, es eso. Liberación se trata en que la persona deja de lo que está haciendo, especialmente los que están, por ejemplo, están enfermos de alcoholismo, tienen el vicio de droga, y usted va y ora por ellos, se libera. En ese momento, usted ya hizo una oración de liberación. No se trata simplemente de expulsar demonios. Por eso les decía, espero que no les entre pánico. Bueno, si es así, yo voy a sacar demonios todos los días, mejor no me voy, o no entro en el ministerio. No, el llamado Dios te va a hacer, no el dirigente. El llamado Dios te va a escoger a ti. Y tú vas a sentir en tu corazón, después de terminar este taller, tú vas a sentir en ti. Y si tú realmente estás orando, estás pidiendo a Dios en qué ministerio te va a ubicar el Señor, Él mismo te va a dar ese don de poder, de servirlo, poder revelar quizás en un sueño, en una oración te va a llamar Dios. Mi hijo, no, aquí es tu lugar, yo te voy a preparar. Es Dios el que le va a llamar. Pues no tengan miedo. No tengan miedo de entrar al ministerio. A veces uno piensa, si yo tengo que ese ministerio, Dios mío, si ya todo lo que dijeron, ya Dios se la apunté cada rato, va a estar mirando. No se trata de miedo. Si usted va a trabajar, va a orar, no va a trabajar por el ser humano, que va a trabajar para Dios. Amén. Continuamos con el número 6. Vamos a dar un repaso al número 5. Dice: se sabe evitar hacer una oración de liberación por una persona que no ha dado su libre consentimiento. Los niños también pueden ser oprimidos y poseídos por el demonio. San Marcos 9:21. ¿Tienen ese texto bíblico? ¿No tienen ese texto bíblico? No. Dice: se debe evitar hacer una oración de liberación por una persona que no haya dado su libre consentimiento. Si una persona no da ese libre consentimiento para poder orar por liberación, no se puede hacer. La persona tiene que estar en su conciencia y decir: sí, pueden orar por mí. Entonces ustedes pueden orar por esa persona. Pero si la persona dice que no, también no pueden hacerlo. Simplemente oren por él, interceden por la persona, dejen de orar y pueden salir. Amén. San Marcos 9:11. Ahora sí. Número 6. Los que van a orar deben prepararse con autoridad en oración y ayuno. Es importante que antes de comenzar y para protección, el equipo se cubra con la sangre de
Jesús. Los que van a orar deben prepararse con anterioridad en oración y ayuno. Es importante que antes de comenzar y para protección el equipo se debe cubrir con la sangre de Cristo. Listo. Los que van a orar deben prepararse días antes. Por eso les decía anteriormente, cuando es un hermano, una hermana que tiene un espíritu y que está poseído o tiene un espíritu malo, los que van a orar con ella y no pudieron entrar en esa oración de profundidad, solo fueron a sacar discernimiento. Cuando le dejen saber al dirigente, entonces el dirigente va a preparar su equipo. Pero como nosotros, como intercedores del miembro del ministerio, nuestra preparación es de todos los días. Es de todos los días. Entonces nos preparamos, claro que nos preparamos todos los días, pero también nos tenemos que preparar constantemente para ir a esa oración. Pues con anterioridad dice, en la oración y ayuno. Cuando hay oraciones fuertes de liberación, uno tiene que tener su ayuno personal. Y por eso decía que no va a esperar usted hasta que haya pues y voy a ayunar, o hasta que me digan que va a haber hay que hacer una liberación, de ahí voy a ayunar, o hasta que digan los líderes del grupo, hay ayuno el sábado, o cualquier día, ahí voy a ayunar. No, tiene que usted como miembro del ministerio, tiene que tener un día usted de su propio ayuno personal. Es entre usted y Dios, para su preparación, para que usted esté preparado. Por eso cualquier rato, cualquier momento que le dice, hermano, tenemos una oración, vamos. ¿Por qué? Porque está preparado. Está constantemente en oración. Y no solamente en oración, en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Tiene que estar uno preparado constantemente también eso. Porque si uno solo va también sin la Sagrada Comunión, sin por recibir cuerpo la sangre de Cristo, ¿qué va a llevar uno? Nada. Son bases fundamentales en las cuales uno tiene que estar preparado, queridos hermanos, para poder hacer estos tipos de oraciones. Dice, nota, no debe estar en un equipo de liberación ninguna persona que tenga temor a espíritus malos. Como esta es una oración de fe, esta persona sería un estorbo durante la oración, pues el enemigo conoce a los que no tienen fe. ¿Escucharon bien? Bueno, repito, no tengan miedo. No estamos metiendo miedo, estamos leyendo de lo que se nos ha dado a nosotros. No debe de estar en un equipo de liberación ninguna persona que tenga miedo a espíritus malos. Usted se conoce usted mismo. Usted se debe conocerse a usted mismo. Si usted tiene miedo de poder enfrentarse o estar en esas oraciones, usted, hermanitos, yo no puedo. Sencillo. ¿Me explico? Es mejor, hermanitos, que se vaya otro hermano, otra hermana, yo no puedo. Mejor yo empezar desde mi casa. Usted puede empezar desde su casa. Usted puede hacer Santo Rosario. Usted puede orar, intercediendo por los hermanos que están haciendo esas oraciones. Por eso decir, no es bueno que una persona que tenga miedo a espíritus malos. ¿Por qué? Porque él ya conoce el que no tiene fe. Bueno, repito, como les dije la otra vez. A veces nosotros, y eso sucede cuando nosotros no estamos preparados y vamos, y como les dije la vez pasada, cuando nosotros no estamos bien con Dios, no estamos bien con nuestra familia, no estamos bien con nadie, y si andamos murmurando, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, el enemigo fácilmente te va a descubrir lo que tú eres. Amén. ¿Sí me explico?
el dirigente no me mira, nadie me está mirando. Hay un Dios que te mira, pero hay otro que te va a revelar quién tú eres realmente. Por eso nos decía el anterior, dice, hay que caminar en santidad. Y nada nos cuesta caminar en santidad. No hacer cosas que a Dios no le agradan. Si nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, y no solamente esto porque eres miembro del ministerio de intercesión, no. Es parte como tu trabajo de ser pidor. Amén. Estés en el ministerio de alabanza, estás en el ministerio de animación, estás en cualquier otro ministerio. Este es parte también de tu vida, que tienes que caminar en santidad. No me corresponde dar este taller como de alabanza. No, pues sí, Señor, yo te alabo, te bendigo, y hasta gritos, hasta hago una voz. Pero si no le hablo al hermano ni a la hermana, ¿a quién estoy alabando? ¿A dónde va mi alabanza? ¿A quién estoy cantando? Lo mismo sucede en esto. Como esta es una oración de fe, esta persona sería un estorbo, así lo dice la palabra, no lo digo yo. No va a pensar que, ya soy un estorbo, no. Literalmente lo habla así. Es una persona que a veces al estar allí bloquea la oración, para mejor decirles de esa manera, bloquea la oración de otros. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene fe o tiene miedo. Y cuando tiene miedo, lastimosamente, a veces salen lastimados. En vez que van a ayudar, regresan enfermos. Y hay que hacer un proceso con ellos también. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Por eso es mejor decir, hermanitos, yo no puedo ir. Dios, pero desde aquí yo voy a orar por ustedes. Desde aquí yo voy a interceder por ustedes. Sí, Dios también recibe tus oraciones, porque tú estás intercediendo por los que están orando por ese espíritu. Amén. ¿Sí me explico? ¿Quedó clara esa frase? Número 7. En cuanto al sitio para la oración, es recomendable orar en un lugar privado para evitar hacer del evento un espectáculo público. A veces es inevitable hacer una oración pública, especialmente cuando el enemigo se manifiesta durante asambleas, retiros y vigilias. Si discernimos que la casa está infectada por espíritu maligno, entonces es recomendable orar en esa casa. Dice, en cuanto al sitio para la oración, es recomendable orar en un lugar privado. Pero a veces el enemigo se manifiesta en las vigilias, en las asambleas, en los ayunos, en las oraciones o cualquier asamblea de oración, que a veces el enemigo empieza a interrumpir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, en privado, pero ¿cómo lo podemos hacer? Es sacarlo de la asamblea, traer a un lugar privado. Por ejemplo, como vemos en este lugar, tenemos cuartecitos ahí, podemos traerlo aquí. ¿Sí me explico? A eso se debe. Porque el espíritu a veces se manifiesta en diferentes lugares, pero a veces hay casos que suceden que la cual es una persona, es mujer, y uno como varón no puede levantar a una mujer. ¿Por qué? Porque el enemigo es bien astuto. Es mejor que hay hermanas, por eso es muy importante que las hermanas estén en un ministerio, porque a veces ellos sueltan un peso y a veces pesan mucho y cuesta levantarlos. Y para que un hombre lo toque y lo levanta, a veces es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el enemigo se puede revelar. Empieza a hacer cosas que no son debidas.
Ustedes saben que están tratando con espíritus. Es mejor que las hermanas lo levanten y lo traigan. Y aquí se puede trabajar con ello. Y si es varón, lo mismo. Que un hermano o hermanos lo levanten y lo traen y lo ponen en un lugar para orar por la persona. Es muy necesario. Espero que se les va quedando eso. Amén. A veces nosotros por querer ayudar, digamos, no levántese, lo agarramos así sin saber. Sí, que me está tocando y empieza, se va a armar un show. Y las personas lo van a ver de una manera diferente. Lo van a ver de otra manera. Entonces, para evitar todo eso, es mejor que hermanas, si es hermana la que tiene el espíritu, es mejor que hermanas lo vean. Amén. Amén. Porque dice, especialmente cuando el enemigo se manifiesta durante asambleas. ¿Sabes que en una asamblea hay muchas personas? Es mejor sacarlo, pero sacarlo con cuidado. Sacarlo que no vamos a decir, la hermana está veniendo, ojalá lo traemos. No, hay que sacarlo. Así que con escuelas, hacemos un guatemalteco, ¿no? Sacarlo tranquilamente, como si no ha pasado nada, traerlo para acá, porque a veces el enemigo lo que él quiere es llamar la atención. El enemigo quiere que todos empiecen a ver qué pasó, qué sucedió. Por eso a veces nosotros tenemos esa costumbre cuando sucede algo y agarramos para atrás. ¿O qué sucedió atrás? Y otra vez de nuevo para atrás. No. Y a veces hay prédica, hay oraciones y el enemigo es muy astuto. A veces estamos en oración, pasamos, hasta sucede cuando estamos en el Santísimo, orando en el Santísimo. Y pues algo se movió atrás de todo y se nos olvida que Jesús está allá. Deja que Jesús se encargue de él. Tratemos de la manera de evitar eso, queridos hermanos. Ya somos servidores. Amén. Que no, cualquier distracción que nos haga de acá para atrás, esto aquí, no. Es mejor, cierra tus ojos, ora si está el Santísimo. Si algo se movió atrás, deja que se mueve, que está el ministerio que se encarga de hacerlo. Ahora, si tú ya eres intercesor, ya estás en el ministerio, claro, si no vas a cerrar tu ojo también, tienes que empezar a ayudar a los hermanos. Por eso tienen que ver qué realmente está pasando entre 2 o 3 personas, agarran y lo llevan para no dar espectáculo en la asamblea o en la vigilia en la iglesia. Amén. ¿Sí está claro esto? Número 8. Nunca debe ir una persona sola a orar por liberación. El Señor los envió de 2 en 2. En cuanto al tamaño del equipo, diría que más de 7 sería demasiado. Es más importante la fe que la cantidad de personas. Dice, nunca debe irse una persona sola. Claro, a veces cometemos el error de decir, hermana, ¿puede orar por mí? ¿En dónde vivo? Yo voy para acá. Y uno va solo. Es mejor que no vaya solo. Es mejor dile a su líder o al encargado o a quien sea que es superior de usted, y hermanito, una hermana me dijo que puedo orar con ella en su casa. Ellos se van a encargar de mandarle a otra persona a usted. Nunca vaya solo. Son 2 cosas. Si la persona tiene espíritus o está poseído, olvídese, te va a salir malísimo de ahí. Eso o espérese las consecuencias. El hermano o la hermana llegó a mi casa, fue a hacer tal cosa, no doy detalles de qué cosas. Solo ustedes pueden entender eso. Y cuando llegan al oído de sus líderes, ¿por qué hicieron que se fue? No, yo no hice nada, no dije nada. Su palabra contra eso. ¿Por qué? Se fue solo. Pero si se fueron 2 o 3, hermanita, el hermano, le voy a poner el ejemplo, el hermano Ricardo, el hermano José, está la hermana Jessica, están conmigo. Tenemos la hermanita y hablemos. Es sencillo. ¿Se me explico? Nunca
vayan de uno en uno. Nunca vayan una sola persona, sea hombre o mujer. No es que es mujer, también es mujer lo que la pedí, sea quien sea. Porque hay consecuencias. Si lo digo es porque han pasado cosas. Dice, es mejor ir en equipo, se diría que más de 7 sería demasiado, por lo menos 3 o 4 personas. Aquí nos dice, es más importante la fe que la cantidad de personas. Amén. Con 4 personas, 3 personas que vayan a orar, piden a Dios, más importante la fe que llevan que la cantidad de personas. Por eso, esto es algo que ustedes tienen que quedar en la mente de ustedes, que no pueden ir de uno en uno a orar en casa. Es mejor Dios es un compañero, Dios es su compañero. Y si es mejor si son parejas y los dos están en el ministerio, mucho mejor. Amén. Porque antes que ustedes salen golpeados o salen lastimados. Por eso a veces muchos hermanos se alejan del ministerio. ¿Por qué? Por chismes. Hablamos la realidad. Ahora sí, hablemos la realidad. Por chismes. Usted el bien quiso hacer, ayudar a la hermana, ¿no? Usted en su corazón nació usted de poder orar por la hermana o por el hermano. Pero como el enemigo es bien astuto, te maneja fácilmente, empieza a decir otras cosas. Es que el hermano fue a orar por mí, me tocó en partes que no debe. Sencillo. Se dejó inducir por él, enemigo. Y su intención suya no era eso. Su intención de usted es orar por el hermano, orar por la hermana. Pero el enemigo es bien astuto. Y máximo, si nosotros nos dejamos infiltrar por el enemigo, fácilmente caemos. Hacemos caer al pobre hermano o a la pobre hermanita. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? 9. Al comenzar la oración se pueden cantar himnos de alabanza, leer salmos o citar algún pasaje de las Escrituras que hablen del poder de Cristo sobre los demonios. No es momento para predicar. Escuchen bien. Puede leer, por decir, uno tiene que llevar su texto bíblico. Pues es muy importante leer las Sagradas Escrituras, repasar las Sagradas Escrituras, leer constantemente. Importantísimo tener en la mente de uno las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, uno de enfermedad, hermano, saca la Biblia, vamos, un evangelio donde Jesús sana al enfermo, texto bíblico. La hermana quizás tiene depresión, se ha recaído por una enfermedad. ¿Qué lo podemos hacer? Levantarlo con la alabanza. Salmista David dice: Señor mi pastor y nada me falta. Entonces con ese salmo tú le vas a levantar el ánimo, hermano. No, pues usted llenó la hermana, Dios mío, ¿qué es lo que usted tiene? Fíjese, hermano, me pasó esto, me pasó otro. A mí también me pasó lo mismo. Fíjese que yo hice esto, ay, Dios mío. En vez que va a darle ánimo al hermano, lo va a terminar encima. Y eso no es el trabajo de nosotros. Eso no es el equipo de nosotros. El equipo de nosotros es orar por ellos, llevar un texto bíblico, llevar un salmo, llevar alabanzas, llevar himnos de alabanzas. Antes de entrar a la oración, cantemos alabanzas. Y dentro de esa alabanza, tú puedes introducir tu oración. Amén. Amén. Pues es muy importante, queridos hermanos y hermanas, de esto, de poder realmente tener textos bíblicos en la mente, cantar himnos y tener salmos en cada uno, para poder realmente apoyar al hermano o a la hermana que está enfermo.
acto seguido, claro, tienes que tener un texto bíblico, el Evangelio. Pero no vas a empezar a hacer tu cliente de 15 a 20 minutos, no. Es una introducción. Le vas a motivar al hermano. Hermano, no se preocupe. Tenga fe en Dios. La palabra de Dios nos habla de los 10 leprosos. ¿Qué hicieron los 10 leprosos? Caminaron y el Señor les dijo: lleven sus ofrendas al templo. ¿Y qué hicieron los 10 leprosos? Se fueron. Y al transcurso de caminar se fueron sanando. Entonces es algo que usted nos está motivando, hermano. También, hermanita, también usted, Dios le va a sanar a usted. Persevere, luche, siga orando. Vamos a orar por usted, vamos a seguir orando por usted, para que Dios le va a sanar. Así como sanó los 10 leprosos. Entonces usted ya está motivado. En esos 5 o 10 minutos, usted lo motivó, entra con una alabanza, empieza a cantar alabanzas y luego su oración. Y ya, ¿sabe? Tranquilo. Pero con fe. Usted está seguro que está haciendo su oración con fe para que Dios pueda escuchar su oración. Amén. Número 10. Solamente uno de 2 le administran al afligido. Los demás interceden de rodillas por la liberación del afligido y para que el Señor fortalece y le dé sabiduría a los que están administrando directamente. Esto es algo muy importante, mis queridos hermanos. Dice: solamente 1 o 2 le ministran el afligido. 1 o 2 personas, máximo una persona, el que lleva la oración, el que está orando por el hermano. Y traten de orar con una voz suave. Señor, te pido que salga por el hermano que se sana, y Señor, quítale. No, tienes que orar. No, Señor, que seas tú el que libera, Señor, que seas tú el que sanes a este hermano. Que una persona administre la oración y los otros están alrededor orando. Ahí nos dice de rodillas. Pero cuando es mejor orar de rodillas. ¿Por qué les digo esto? ¿Saben qué les digo por qué? ¿Quieren que les digo o no? ¿Saben por qué no puede orar de rodillas con un enfermo? Porque nadie sabe qué hay en una casa. ¿Sí me explico? A veces hay hermanos que tienen cuadros, imágenes en sus casas, pero usted no sabe de dónde han traído esos cuadros. Ustedes no saben de dónde han sacado esas imágenes. Y venimos nosotros como intercedores. Vamos a orar, querida hermana, véngase con su de rodillas frente al santo y orando nosotros así, Señor, te pedimos, sin saber de dónde una botánica viene ese santo, esa imagen. ¿A quién le estás dando tributo? Al enemigo. Y esto que usted se está riendo, ya les va a decir. Pues hay que usar, de ser. Mejor, hermanita, siéntese. Nosotros nos ponemos de pie y vamos a orar por usted. Sencillo. Ahora bien, si el hermano o la hermana viene, por ejemplo, nosotros tenemos un cuartecito de abajo en el techo, no sé si todos ya lo vieron, donde oramos por los enfermos. Tenemos un altar donde fue bendecido por el Padre Víctor. Ese altar lindo, ahí sí puede ponerse de rodillas la persona. ¿Por qué? Porque es un altar que sabemos que de dónde vive y que se ha hecho. Pues no se confunden, queridos hermanos. Eso va también para los hermanos de evangelización. No vayan a una casa cuando nos ponemos de rodillas, hermanos, porque vamos a pedirle al Señor en frente de una imagen. Ha pasado, por eso les decimos. Ha sucedido. Cuando se da cuenta uno, ¿y de dónde sacó esta imagen? Es que mi amiga me regaló de una botánica. Y esa imagen está bien. Nos pasó una vez a nosotros, lo mismo sí pasó.
Hay un hermano que está aquí también, es testigo. Fuimos a un lugar. Bueno, había otros que habían ido antes, habían estado frente, hermano. No tienen la culpa. Pero cuando nosotros llegamos, Dios puso el discernimiento de los hermanos que iban en ese momento. Que no era una imagen que sea bendecido o sacado de una iglesia, sino que venía de una botánica. Le venimos a entregar al padre, ya no me acuerdo, el padre John, creo que estaba en el momento, lo entregamos a él. Y él nos quebró un puño de tierra que había dentro. Entonces, son experiencias en la cual les va a servir a ustedes. Es por eso es importante los talleres o las formaciones. Que no es en cualquier caso, no sabe usted cómo están las casas. No sabe usted qué ha sucedido en esa casa. Por eso es muy importante que usted, cuando ora y le piden a Dios en ese momento, cuando oran por el enfermo, nunca páguese. Aunque esté el altar ahí, que esté el altar ahí, pero cuando uno empieza a orar, cuando uno realmente se ha entregado a Dios, y cuando uno, Dios realmente va con fe, Dios mismo le revela. Por eso la vez pasada les decía, Dios da el don de discernimiento, el don de profecía, el don de liberación, el don de visión, el don de lengua e interpretación de lengua. Porque a veces el caso que ustedes empiezan a orar también por la hermana, cuando escuchen está hablando en lengua también. ¿Qué van a hacer ustedes? Si la hermana sí sabe, tiene el don de lengua también. No saben ustedes que también viene de los espíritus malos. Por eso hay que usar mucho discernimiento. Amén. ¿Sí quedó claro esto? 11. El líder del equipo debe humildemente, si es necesario, considerar el discernimiento de sus miembros durante toda la oración. Eso es consistentemente con el 10. Pues solamente uno o dos se limiten a orar por los demás, interceden de rodillas. Se puede orar de rodillas, no digo que no lo pueden hacerlo, espero que se quede bien claro. Pueden arrodillarse, pero si ustedes saben que un altar, como digo, bueno, repito, del salón que tenemos allá abajo, tenemos un altar, usted puede orar de rodillas en el altar, porque sabemos que altares, pero en otras casas es mejor si no lo hacen. O a veces muchos, hay hermanos que también están poseídos, y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a orar con ellos y nos ponemos así, no hablan de rodillas. Porque ustedes también están dando tributo al enemigo. Esas son partes en la cual, como intercedor, tienen que saber. Por eso estamos dando este taller de liberación. Es lo que nos dice aquí. Y si nosotros lo estamos dando, es para que ustedes vayan entendiendo. Para el día que, en el momento que Dios les llama a ustedes como intercedores, ya saben a no cometer los errores. Amén. Número 12. Se debe evitar la gritería y el emocionismo, el poder para liberar esta en nuestra fe en Jesús. Y se debe evitar la gritería y el emocionalismo. El poder para liberar está en nuestra fe y en Jesús. Como decía anteriormente, no es necesario estar gritando: Señor, yo reprendo este demonio, reprendo este espíritu, y empieza a gritar. Y emocionalismo, que esto va a salir, que esto no se trata de eso. Con tu fe, pues dice, con tu fe y en Jesús, Señor, yo te pido en el nombre tuyo, en el nombre del Dios Todopoderoso, que ese niño hace parte de este pueblo. Amén. Así, entonces usted está orando,
está pidiendo a Dios, pero con fe, con seguridad y con certeza. Esto es muy importante, queridos hermanos, para cada uno de nosotros como miembros de intercesión y los que van a ser aspirantes a intercesión, o los que ya Dios les está tocando su corazón a cada hermano o hermana para poder ingresar al ministerio de intercesión. Amén. Es muy importante. 13. No es recomendable imponer las manos en una persona fuertemente oprimida. Si el hermano o la hermana está oprimido, no es necesario que le imponga las manos, porque si no, usted lo va a tener encima. Es mejor, Señor, te pido que seas tú, que lo liberes, lo sanes con todo mi corazón, Señor, te lo pido. No es necesario que le imponga las manos, porque ustedes levantan la mano y le piden a Dios con toda fe, con toda seguridad, es más que suficiente. Por eso, la fe de ustedes es la que va a levantar al enfermo. Amén. 14. Se reprende en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre con un mandato directo y mirándole a los ojos, si es posible, se pueden usar pasajes bíblicos o de memoria y habrá poder si el que lee con fe. Los espíritus atados pueden ser enviados a los pies de Jesús. Se reprende en el nombre de Jesús. Cuando uno va a esas oraciones, no haces, yo te pido que tú salgas de aquí. No. En el nombre de Jesús te pido que dejas este templo, porque este templo es de mi Cristo. En el nombre de Jesús, toda oración que usted hace tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. No así, yo te digo que tienes que salir porque vas a salir. No, ¿quién eres tú para decir eso? Es en el nombre de Jesús. Por eso claramente dice, y se dice con poder y autoridad. Amén. Con poder. Pero si usted llega y dice, yo te pido en el nombre de Jesús que vas a salir aquí, no. Eso no va a salir, se va a ir nada más. Usted tiene que ir con ese poder y mirarlo a los ojos. En el nombre de Jesús tú vas a salir de aquí. Pero con poder. No poder personal tuyo. Y no palabras, porque viene de tu corazón y de fe. Y que la salud de Dios te ayude a poder hacer eso. Dice, con poder de su sangre y con un mandato directo y mirándole a los ojos. Es posible, dice, se pueden usar pasajes bíblicos, como les vuelvo a repetir, usar pasajes bíblicos. Por eso es muy importante, el Señor tiene que leer su Biblia, tener sus textos bíblicos en mente. San Mateo 7:7, pide si te da, busca y encontrarás, el que toca la puerta y compra, ¿no? Así es así, tiene que leer en su mente. Porque si usted está en una oración, son 2 o 3 personas, está en una persona que está poseída, esos hermanitos de una vez, ellos gritan, brincan, dan vueltas, se tiran por acá, se tiran por allá, y a veces una persona, 2 personas no puede agarrarlos. Y si usted todavía con su Biblia en la mano, con toda su Biblia lo tiene para un lado. Por eso es muy importante tener sus textos bíblicos, tener su salmo, hacer Santo Rosario. Dice, tener su texto bíblico, dice, leer con fe. Amén. Leer con fe. Dice, si tú lees con fe, todo esto Dios lo hará con todo poder y autoridad de Él. Vamos con el número 15. Si hablan, nos mandan a
usted desea que repitan: Jesús es el Señor. A ver cómo reaccionan. O a veces se les puede preguntar cómo se llaman o cuántos son, pero no vamos a creer todo lo que dicen. Se les hablan o los mandan a callar. Porque a veces sucede que a veces cuando tú estás orando con ellos empiezan a repetir contigo. Empiezan a hablar. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, también te repiten. Sí. Yo te alabo, te bendigo, Señor, yo te alabo, te bendigo. Empiezan a repetir contigo. Entonces, usted con autoridad los manda acá. Te ordeno en el nombre de Jesús que te calles. O si no, como dice aquí, nos dice que Jesús es el Señor. ¿Quieres hablar? Habla. Di: Jesús es mi Señor, Jesús mi pastor, con la sangre de Cristo. Así se callan. Porque si usted los deja, sigue orando, repitiendo, se empiezan a reír de uno, pero usted está riendo tras usted. De verdad, yo les digo eso, lo hemos visto. Si yo no les voy a decir, no les voy a hablar, les voy a hablar nada más de porque quiero, no. Hemos visto cómo actúan de esa manera. Y dice, o a veces se les preguntan cómo se llaman. Pero eso sí, queridos hermanos, tienen que tener discernimiento. Por eso dice anteriormente que no tengan miedo. Si usted tiene la capacidad de preguntarles cómo se llama, pero no todos los vaya a creer lo que son, porque empiezan a decir un montón de cosas. Y si les pregunta cómo se llama, le van a decir también, pero usted tiene que tener fe. Por eso es muy importante el ayuno, la oración y la vigilia personal de cada uno, para que estos espíritus no lo confundan a uno. Amén. Y preguntar cuántos son, pero no vamos todos a creer, porque a veces somos 2 o 3. Han pasado casos que a veces son 3, 4, 5 espíritus hay en una persona. Y estos no van a salir de un solo, van así de fila en fila, van a salir, no van a salir de uno solo. A veces van de uno en uno, depende del proceso. Y depende cuántos hermanos están orando, cuántos hermanos que tienen fe para poder orar con los hermanos, para que puedan salir los espíritus malos. Otra cosa muy importante es el 16. ¿Estás preparado? Pues el enemigo usa algunas tretas o estrategias, mejor dicho, para engañar, quedándose en paz la persona, para que nosotros creamos que ya salió, o irrumpir en risa o en llanto para distraernos de nuestra verdadera positivo, nuestro verdadero positivo, propósito, nuestro verdadero propósito. Estás preparado, pues el enemigo usa algunas estrategias para engañar, quedándose en paz la persona. A veces ustedes ven, cuando empiezan, usted está orando y se quedan tirados ahí, no hablan. Usted a veces dice: ya se liberó, ya se fue el enemigo. No, son estrategias que el enemigo usa. Mientras usted, feliz, hasta dan ganas de agarrar con su agua así, tomando. Él se está riendo ahí ustedes. Pues es muy importante. A veces se usan estrategias para quedarse tranquilitos, acostaditos, o empiecen a reírse, empiecen a hacer carcajadas de risa, hasta te escupen la cara. Y eso hay que tener mucho cuidado en eso, para que no nosotros salgamos enfermos. Para poder hacer todo esto es tener el discernimiento. Pues nosotros creamos que ya salió, o en risa o en llanto, para distraernos. A veces empiecen a hacer una carcajada de risa enfrente de usted. ¿Usted qué tiene que hacer?
seguir orando, pero ¿qué fue lo que les dije anteriormente? Mirarlos los ojos y callarlos. Ese es el trabajo de los intercesores, para poder realmente ayudarlos. Número 17. La oración de renuncia es importante, pues la persona oprimida debe asumir la responsabilidad de hacer un pacto de obediencia con Dios, y indicando que no volverá a practicar la situación o ir al lugar que lo causó la opresión. Punto. Cuando el enemigo ya se va, lo deja en paz. Es muy importante que ustedes dicen la oración de renuncia, que empieza a renunciar todo lo que ella hizo. La oración de renuncia, pedir perdón a Dios y no volver, porque muchas personas a veces, y bueno, ustedes son servidores, ¿no? Muchas personas todavía que van con grupos, que todavía van a la Roosevelt, que todavía usan amuletos, que todavía tienen cosas, símbolos en sus casas, y muchos practican eso. Bueno, yo creo que aquí no. Entonces, eso dice que uno tiene que renunciar a eso. Si hay algo dentro de su casa, tiene que renunciar, sacarlo y entregarlo y tirarlo. Y aprender a renunciar y no volver al mismo lugar de antes. Porque si la persona llega o regresa al mismo lugar, ya no va a ser un espíritu, pero van a ser inmundos. Van a ser un montón. Y eso es más fuerte. Por eso uno tiene que decirles a ellos que, por favor, que no vuelvan al lugar de donde estaban. Si ya Dios les liberó, mejor siguen sus caminos, pidiéndole, motivándolos a ellos que se confiesen, que si están casados, que reciben las cosas del Sagrado, no, empezar a estar constantemente en Cristo. Amén. 18. A veces es necesario volver en otra ocasión o continuar con la liberación, pues hay demonios que resisten fuertemente dejar los pueblos y las casas. Eso les decía anteriormente. Si no se puede hacer la liberación en una sola noche, es mejor dejarlo en paz, pedirle a Dios que tome control de la vida del hermano o la hermana, para que el próximo, eso sí hay que llevar un proceso bien fuerte. No dejarlo mucho tiempo, es de llevar cada 2 días o cada 3 días máximo, para poder realmente trabajar con ese hermano. Amén. Por eso te dice, hermanos, si quieren ustedes anotar unos textos bíblicos sobre ejemplos bíblicos de ayunar, está Jonás 3, 5 al 10. Dice: ciudad eterna de Nínive, ayuno en contestación al llamado de Jonás para el arrepentimiento. O 2, segunda de Crónicas 23, San Mateo 4:1, Hechos de los Apóstoles 13:2. Muy rápido, repito. Yo pensé que estaba en la escuela. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 3. San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 2, donde dice: los discípulos estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para el servicio misionero. Esos son unos textos bíblicos para que ustedes puedan ayunar. Hay demasiados textos bíblicos también. Por ejemplo, la relación del ayuno, el ayuno público y privado, todo esto le va a ayudar a ustedes. Hermanos, para nosotros es una dicha, es una gracia poder ayudarlos a ustedes, transmitir este mensaje para ustedes, estas formaciones de intersección.
No fue nada fácil de poder traer esto para cada uno de ustedes, para poder explicarlos a ustedes, porque hubieron palabras muy fuertes, hubieron palabras quizás para ustedes son muy arrogantes, pero es lo que la palabra de Dios quiere para un intercesor. Amén. Todo aquel que quiere vivir su vida en santidad, todo aquel que realmente quiere ser un intercedor o quiere recibir llamado de Dios, ser un intercedor, tiene que vivir en santidad. Yo no lo digo, yo simplemente les leí y les transmití todo lo que decía el documento que se nos dio. Si vieron palabras fuertes, me hicieron disculpar. No son palabras mías. Si hay alguna pregunta que quieren saber, acérquense con nosotros como miembros del Ministerio de Intersección. Nos quedemos el taller y les podemos explicar. No vayan con la persona equivocada en la cual que les puede dar mucha información diferente. Si se habrán molestado o se habrán molestado por la manera como yo les di el taller, es mi manera de hablar. Yo hablo fuerte, yo hablo de una manera muy diferente que los demás. Yo no puedo hablar en bonito, italiano. Mi familia sabe que en mi casa no hablo eso. Y a veces grito. Pero es parte de mi manera como transmitir el mensaje. Es parte de cómo yo puedo transmitirles a ustedes el mensaje. No es que quizás me vengan a mí con una cara, que esto me va a regañar, no, yo no regaño. Pero también cuando no escuchan o cuando están hablando o está sonando el teléfono y cuando están escuchando la palabra de Dios, también a mí no me están haciendo eso. Lo que están faltando respeto, ¿a qué? A Dios. Por eso, queridos hermanos, el llamado, deja que Dios te llame. No es todo, hay más, pero estamos de corto tiempo. Solo tenemos 4 charlas para dar, hay más. Es un folleto bien grande, pero todo aquel que quiere saber más, incorpórese al ministerio. Pídele a Dios si es el llamado de Dios para usted, venga sin temor, sin miedo, porque la sangre de Cristo lo cubre. Vaya donde usted vaya, la sangre de Cristo lo cubre. Amén. No importa quién le dirá, quién le hará, no importa quién le hará. Lo importante es que usted va y ora, y de verdad es un ministerio bien hermoso, les digo de corazón. Cuando usted va y va a orar por un enfermo, usted se siente bien feliz y satisfecho. No es necesario que me venga a mí gritar aquí, hablar y predicar la palabra de Dios o animar y yo los animo. No, como usted va y ora por un enfermo, usted está haciendo un trabajo bien grande. Así que ánimo, mis queridos hermanos, en el Señor, y que la paz de Dios Todopoderoso quede con cada uno de ustedes. El llamado es de Dios. Y prepárese, porque para servir a Dios vendrán pruebas, dificultades, tantas cosas vendrán. Un pequeño testimonio les queda al final, ya me voy a minutos. Dios tenía un propósito bien grande hoy para hablarles a ustedes. Tenía que venir un poco más temprano. Le pedí permiso al Señor donde yo trabajo, le dije que voy a salir a las 4 porque tengo algo que hacer. Y me dice que sí está bien, Beto. Salí de mi trabajo, me vine caminando, me vine ahí manejando por la 73 Avenida, venía pidiéndole a Dios dirección para que Dios obre en este taller, para que Dios dé servirte a cada uno de ustedes. Se me atraviesa un carro y que nos damos con un carro. Y para yo no decirle, tuve que llamar al patrón para decirle que tuve un accidente, que rayaron el carro. No es un carro regular, un Mercedes de casi del año, porque lo cambiaron. Tuve que llamar a él y se vino, llegó, y empezaron a hablar con el Señor, y que yo tuve que quedarme ahí todavía.
hasta las 6:45. Y dije, Señor, y yo no puedo irme nada más aquí. Simplemente dije, hazme un favor, dame permiso, me voy a llevar la bola a mi casa y después te voy a devolver la carta, porque tengo un compromiso a las 7 de la noche. Y el Señor me tiene aquí. Por eso les digo, hermano, cuando tú oras y tú realmente quieres servir a Dios, pruebas tu poder al enemigo, pero para Dios no es imposible. Cuando tú pides a Dios de todo corazón y no importa lo que tú tienes que hacer, si te mandan a Long Island, te mandan a donde quiera, a orar por un enfermo, vete, mi hermano, porque Dios te recompensará en grande. Tantas cosas que me han pasado en mi vida por orar por los enfermos, por ir a liberar enfermos, a oprimidos. Tantos hermanos de intercesión saben. Yo no le pongo peros al tiempo. Cuando hay que ir por orar por un hermano, una hermana, hay que ir, hermano, no se niegue. Cuando Dios les llama a este ministerio, por eso decir, tal vez son como bomberos. Cualquier hora que me llamen, hermano, vamos a orar, vamos a orar. Hermano Oscar también está testigo. 11 de la noche llegamos a su casa a orar. Es nuestra misión como intercesores. Pues ánimo, Cristo les ama y yo también. Adelante, que el Señor los bendiga.